Mi nombre es María Paz Aliaga Barrantes, estudiante de Derecho de la Universidad de Lima y practicante del estudio Torres y Torres Lara. En esta oportunidad quiero agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica para permitirme explicar acerca de los temas que estoy aprendiendo en mis prácticas. El tema de mi ponencia es el e-commerce, la protección de datos personales y la protección al consumidor. En primer lugar, a raíz de la pandemia del COVID-19 y las distintas restricciones impuestas por el gobierno, desde inicios del año 2020, las empresas y emprendimientos se han visto en la obligación de adaptarse a un nuevo modelo de negocio, el e-commerce. El e-commerce o el comercio electrónico es un modelo de negocio a través del cual se ofrecen y venden servicios y productos mediante plataformas digitales a través de Internet. Para que los consumidores tengan una mayor confianza y seguridad en contratar mediante estas plataformas, es indispensable que cumplan con la normativa legal, de manera que garantizan los derechos de los usuarios y los consumidores. Dentro de este contexto, es importante decir qué son los datos personales. Los datos personales son toda aquella información o dato que permite identificar a una persona natural o la desidentificable. Entre los datos personales encontramos los generales y los sensibles. Un ejemplo de un dato general podría ser el nombre, la imagen, la voz, el domicilio, el correo electrónico, y los datos sensibles, datos biométricos, ingresos económicos, la salud, la orientación sexual, entre otros. ¿Qué es la protección de datos personales? Este es un derecho fundamental que permite que toda persona tenga control sobre sus datos personales. La normativa aplicable en la protección de datos personales es la Constitución Política del Perú, la Ley de Protección de Datos Personales, el Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Bueno, ahora el tema importante es saber cuáles son las obligaciones que tiene un e-commerce en materia de protección al consumidor. En primer lugar, está la política de privacidad. A través de este documento, los usuarios son informados acerca de los datos personales que son recopilados en el sitio web. Se debe precisar quién es el responsable del tratamiento, cuáles son los bancos de datos personales donde se almacenan los datos, qué datos son recopilados, cuáles son las finalidades, el tiempo de conservación de los datos personales, la transferencia nacional e internacional de datos personales y la manera de ejercer los derechos ARCO. Es importante que esta política de privacidad esté debidamente implementada en la página web para que sea el acceso de todas las personas. En segundo lugar, la política de cookies. Antes de explicar esto, es importante saber qué son las cookies. Las cookies son pequeños archivos creados por el sitio web que permiten identificar al usuario y de esta manera almacenan un historial de su actividad para ofrecer un contenido más apropiado según las preferencias y hábitos de cada usuario. En este sentido, a través de la política de cookies, se informa a los usuarios sobre el uso de cookies en el sitio web, precisando quién es el titular del sitio web, cuáles son las cookies que se utilizan, qué tipos de cookies son, su origen, con qué finalidad se utilizan y cuál es su duración. En tercer lugar, está el tema de los derechos ARCOS. Los derechos ARCOS son el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En primer lugar, se debe implementar el manual de procedimiento de ejercicio de derechos ARCOS. Este es un documento que se debe implementar en el sitio web, mediante el cual se va a dar a conocer a los usuarios los pasos a seguir para ejercer sus derechos ARCO. Asimismo, se debe implementar un formato virtual de solicitud de derechos ARCO. Este es un documento o un formulario que debe ser implementado en el sitio web, a través del cual, llenando sus datos, el usuario podrá ejercer sus derechos. En cuarto lugar, la inscripción y modificación de los bancos de datos personales y la comunicación del flujo transfronterizo. La inscripción y modificación de los bancos de datos personales se realiza ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Se deben inscribir todos los bancos de datos personales que posee la empresa y cuyos datos sean obtenidos mediante el uso que realizan los distintos usuarios del sitio web. Estos formularios deben precisar la información sobre el titular del banco de datos, el nombre y la finalidad del banco de datos, los datos personales que se van a tratar, el origen y el procedimiento de obtención de los datos, la ubicación del banco de datos y las transferencias de datos personales a nivel nacional y transferencias a nivel internacional, también conocidas como el flujo transfronterizo de datos personales. ¿Qué consecuencias existen por incumplir la normativa? En primer lugar, podría iniciarse un procedimiento fiscalizador. Este procedimiento fiscalizador es para determinar si concurren las circunstancias que darían lugar al inicio de un procedimiento sancionador. En segundo lugar, el procedimiento sancionador. A través de este procedimiento se
sancionar las infracciones que se cometan en la normativa. Asimismo, se podrían imponer medidas cautelares o medidas correctivas. La sanción más importante es la de multa. Estas multas se determinan en función de la UIT. La UIT vigente en el año 2021 es de 4.400 soles. Esta es una tabla en la que podemos ver las distintas infracciones que se pueden cometer a la ley y las consecuentes multas. Las infracciones leves tendrán una sanción de multa de 0.5 a 5 UITs. Estos podrían ser por recopilar datos que no sean necesarios, por no escribir o actualizar los bancos de datos personales, por no comunicar del flujo transfronterizo a la autoridad. Las infracciones graves podrían ser por dar un tratamiento sin el consentimiento libre, expreso, inequívoco, previo e informado del titular, por recopilar datos sensibles que no sean necesarios ni adecuados con relación a las finalidades para las que se requieren, utilizar estos datos obtenidos lícitamente para finalidades distintas a las recopiladas, o no contar con una política de privacidad, no contar con una política de cookies, no contar con el manual de ejercicio de los derechos ARCO, o no contar con formularios de solicitud para ejercer los derechos ARCO. Y por último, las infracciones muy graves, que tendrían una sanción desde 50 a 100 UITs. Estas podrían ser por contravenir obligaciones de la Ley de Protección de Datos Personales y el reglamento, cuando esto impida o atente el ejercicio de otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Bueno, ahora un tema también importante en el e-commerce es la protección al consumidor. ¿Qué es la protección al consumidor? La protección al consumidor es la regulación de las relaciones de consumo, es decir, las relaciones que se originan cuando un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio a cambio de una contraprestación económica. Esta protección se justifica en la existencia de asimetría informativa, es decir, la desigualdad que existe en la información que tiene el proveedor con el consumidor. Y de esta manera surge la necesidad de proteger y garantizar los derechos de los consumidores. En este contexto se tiene que determinar quién es un consumidor y quién es un proveedor. Un consumidor es cualquier persona natural, jurídica, que adquiere, utiliza o disfruta como destinatario final productos o servicios en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Es importante que estos productos o servicios adquiridos no sean utilizados con fines económicos o con fines de negocios. ¿Y quién es un proveedor? Una persona natural, una persona jurídica, que habitualmente fabrica, elabora, suministra, acondiciona productos o presta servicios a los consumidores. Dentro de los proveedores podemos encontrar a los distribuidores, a los comerciantes, a los productores, a los fabricantes, a los importadores y a los prestadores de servicios. La normativa aplicable en el ámbito de la protección del consumidor son el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, y hay muchísimas más normas, pero en este caso, del e-commerce, estas son las específicas que son aplicables. Bueno, es importante precisar cuáles son las obligaciones que tiene un proveedor en materia de protección al consumidor. Muy aparte del tema del e-commerce, al ser un proveedor, tiene que cumplir con determinadas obligaciones. En primer lugar, dar información relevante sobre los productos o servicios que se ofrecen. Esta información tiene que ser veraz, suficiente, comprensible, apropiada y accesible en todo momento. El precio indicado tiene que ser total, incluyendo todas las comisiones o tributos, y de ser el caso que hayan recargos adicionales, tienen que ser establecidos desde el inicio de la contratación. Si los precios se publican en moneda extranjera, deben consignarse igualmente en moneda nacional. En el caso de ofertas, promociones, rebajas o descuentos, se debe informar a los consumidores de las condiciones, restricciones o diversas condiciones que hagan posible que solo algunos consumidores puedan acceder a estas, y igualmente consignar cuáles son las cantidades disponibles y las formas de pago. El producto o servicio tiene que ser apto para cumplir con la finalidad para la cual es puesto en el mercado, es decir, cumplir con el deber de idoneidad. Tiene que haber una correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función de lo que se ofreció en el e-commerce. Los proveedores están obligados a atender los reclamos presentados por los consumidores y dar respuesta en el plazo establecido, el cual diré más a fondo más adelante. Y ahora sí, ¿cuáles son las obligaciones de un e-commerce en materia de protección al consumidor?
En primer lugar, los términos y condiciones. A través de este documento, los proveedores van a poner en conocimiento del usuario las diversas condiciones del uso del sitio web y la contratación de un producto o servicio. De esta manera se permite al usuario conocer de manera previa, detallada y clara las reglas que regirán la relación contractual o de consumo. Este documento tiene que estar implementado correctamente en la página web del e-commerce para que los usuarios puedan acceder en cualquier momento. Si bien cada e-commerce tiene que contar con unos términos y condiciones hechos específicamente para cada uno, debido a los diferentes mecanismos, procesos que tiene cada empresa, estas son algunas de las cláusulas que pueden utilizarse y que son indispensables para cumplir con la finalidad de los términos y condiciones, que todas las reglas estén dadas desde el inicio de la contratación. Estas podrían ser la aceptación de los términos de condiciones, los datos de identificación del titular, el uso del sitio web, el registro del usuario del cliente, el proceso de compra o los pasos a seguir para la contratación, la autorización de datos personales que podría remitirse a la política de privacidad, que antes ya expliqué, el vínculo con terceros, en este caso, si hay un enlace en la página que vincula a terceros, se puede decir que no asume ninguna responsabilidad por el contenido que estas tengan. El producto, servicio, objeto de contratación. En caso sea un e-commerce que no tenga muchos productos o servicios, esto sería factible, ya que podría detallarse cuáles son los productos, cuáles son las características y qué es lo que se espera de cada producto o servicio. Los plazos, ya sea de entrega, plazos de confirmación, entre otros. Las formas de pago disponibles, en este caso se podrían decir cuáles son los medios de pago que se aceptan, la pasarela de pagos. Eso también se puede especificar, como comentaré posteriormente, mediante la política de pagos. Las reglas de conducta o usos prohibidos del usuario del sitio web, la limitación de responsabilidad, en este caso, de qué no es responsable el e-commerce, y las responsabilidades y las garantías, es decir, lo que sí asume, los riesgos que sí asume el e-commerce. El derecho de propiedad intelectual o industrial del titular de la página web, la legislación aplicable, en este caso la legislación peruana, la solución de controversias, en este caso podría determinarse mediante el arbitraje de consumo, las ofertas y promociones, el servicio de atención al cliente, que da una característica importante en un e-commerce, ya que al ser un medio nuevo o que está expandiéndose recientemente, entonces esto da una mayor confianza de que el usuario pueda comunicarse con el e-commerce para que lo atiendan de una manera correcta en todo momento. El servicio postventa, es decir, cualquier gestión que pueda necesitarse luego de haber hecho la contratación, la compra del producto o del servicio, pueda recibir una adecuada atención por parte del personal de la empresa titular del e-commerce. Los precios, como ya dije, esto también se puede especificar en la política de pagos. Las formas de entrega y gastos de envío, se debe consignar todos los gastos que hayan adicionales, y los cambios y devoluciones, que también se pueden remitir a una política de cambios y remisiones. Como bien dije, la política de pagos es un documento a través del cual se establecen cuáles son los medios de pago disponibles en el sitio web y cuál es el proceso que se debe seguir para realizar el pago. Asimismo, se debe consignar, en caso se use una pasarela de pagos, cuál es esta, y remitir a la página web o la información más relevante de la pasarela de pagos. Respecto a la política de cambios y devoluciones, a través de esta política se van a establecer las condiciones para los cambios y las devoluciones. Es decir, cuándo procede un cambio, cuándo procede una devolución, sobre qué productos o servicios y en qué casos es posible solicitarlo, cuándo no procede, el proceso a seguir, los pasos y los costos de envío por esta gestión. En cuarto lugar, el libro reclamaciones virtual. El e-commerce tiene que implementar en su sitio web un libro de reclamaciones virtual, a través del cual los consumidores, llenando un formulario implementado, podrán ingresar sus quejas o reclamos sobre los productos y servicios que ofrece el sitio web. Se debe colocar un aviso virtual en el sitio web para registrar la queja o reclamo. Normalmente se pone en la parte inferior del sitio web un enlace al cual te deriva el formulario. El proveedor tiene que entregar al consumidor una copia de la queja o reclamo ingresada a través del libro de reclamaciones. Luego de llenar el formulario tiene que llegarle al correo que se ha consignado una copia literal del reclamo o la queja ingresada. El proveedor tiene que responder a esta queja o reclamo oportunamente dentro del plazo máximo de 30 días calendario desde ingresada la queja o reclamo. Es importante mencionar
que para que un consumidor pueda hacer uso del libro de reclamaciones no necesariamente tiene que haber adquirido un producto o contratado un servicio. Si bien aún no existe una normativa especial para la protección al consumidor en el comercio electrónico, el INDECOPI está trabajando para una propuesta normativa para proteger al consumidor. Si bien hemos visto que muchas de las obligaciones establecidas en el Código de Protección al Consumidor son aplicables al e-commerce, no existe hasta el momento una normativa que regule estas distintas características que tiene. Entonces es importante que el INDECOPI, que es la autoridad competente, emita una normativa especial sobre este aspecto. ¿Qué consecuencias existen por incumplir la normativa en protección al consumidor? En primer lugar, se podría iniciar un procedimiento sancionador en materia de protección al consumidor. Este procedimiento tiene por finalidad sancionar las infracciones cometidas a las normas de protección al consumidor. Este procedimiento va a iniciar siempre por iniciativa de la autoridad, por denuncia del consumidor afectado, del que potencialmente pudiera haberse afectado, por una asociación de consumidores o en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores. Asimismo, por cometer una infracción, se van a imputar sanciones administrativas. De existir una infracción a normativa, una violación a los derechos reconocidos a los consumidores o por el incumplimiento del proveedor de las obligaciones a su cargo, se van a imponer sanciones administrativas que pueden ser de amonestación o de multas de hasta 450 UITs. Como mencioné anteriormente, las UITs vigentes al año 2021 son de 4.400 soles. Estas infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. En primer lugar, las infracciones graves se sancionarían con una amonestación o con una multa de hasta 50 UITs, las infracciones graves con una multa de hasta 150 UITs y las infracciones muy graves con una multa de hasta 450 UITs. Asimismo, el INDECOPI podría dictar medidas correctivas, reparadoras y complementarias durante el procedimiento sancionador. Todas las infracciones y sanciones que se impongan a las distintas empresas o proveedores van a ser registradas en el registro de infracciones y sanciones del INDECOPI. Esto tiene la función de contribuir a la transparencia en las transacciones con los proveedores y orientar a los consumidores en la toma de decisiones de consumo. A manera de conclusión, y para cerrar todas las ideas que he expuesto, son indispensables que un e-commerce cuente con la política de privacidad. Como ya mencioné, tiene que implementarse de manera correcta en la página web. Normalmente, en la parte inferior del sitio web, puedes encontrar los links a la política de privacidad, a la política de cookies, los derechos ARCO, los términos y condiciones y el libro de reclamaciones. Eso es indispensable porque el usuario va a tener en todo momento acceso a estos documentos. La política de cookies, como ya mencioné, la política de cookies tiene que estar correctamente implementada y, asimismo, al momento que el usuario entre a la página web, tiene que aparecer un aviso o un checkbox en el cual se informe sobre el uso de cookies y se permita al usuario configurarlas o aceptar todas las cookies, según su preferencia. El formulario de atención de derechos ARCO es importante que este se implemente de manera correcta para que el usuario simplemente pueda llenar todos sus datos y ejercer sus derechos ARCO. La inscripción de los bancos de datos personales, bueno, esto es un tema fundamental porque la inscripción tiene que realizarse de todos los bancos de datos personales que tenga la empresa y cuyos datos también sean recopilados mediante el sitio web. Estos podrían ser de clientes, posibles clientes, proveedores, trabajadores, usuarios, entre otros. Los términos y condiciones, es indispensable que una página web, en este caso un e-commerce, tenga términos y condiciones establecidos que rijan toda la relación contractual que existe entre el proveedor y el usuario. Estas van a ser las reglas del juego, por así decirlo. Entonces tiene que estar todo claramente establecido para que el consumidor pueda acceder a estas en cualquier momento, incluso antes de realizar la contratación. Y por último, el libro de reclamaciones virtual, a través del cual el usuario va a poder ingresar una queja o reclamo y de esta manera se le responderá de manera oportuna dentro del plazo establecido. Muchas gracias por su atención, espero haber dado mucha información relevante y es muy importante prepararnos en estos temas, ya que el comercio está en constante evolución y el comercio electrónico es realmente el futuro de los negocios. Gracias.